la atención. Pero todo se trata de que comencemos a ejercitar esas cosas, ¿no? Que los niños estén acá escuchando las palabras de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y es bueno que ellos comiencen a ejercitar la fe, aún así de bebés. Yo a veces voy a mi hermano Cristian a trabajar, y me gusta mucho cuchichear a las peladitas, de pronto jugarles, buscarles de juegos, todas estas cosas. Y yo pongo música en mi celular, obviamente no son rancheras ni nada de esas cosas, ¿no? Pongo música para adorar a Dios y yo me doy cuenta que el ambiente se transforma, ¿no? Yo me doy cuenta que esa bebé comienza como a tararear las cosas de Dios. Y no es que diga yo que está cantando la canción porque no se entiende así, pero la Biblia sí dice que el espíritu que Dios puso en nosotros anhela las cosas espirituales. Entonces es una respuesta muy directa que el Señor da, de que el espíritu que Él puso en nosotros anhela las cosas de Dios. Somos creación de Dios y respondemos a los toques del Espíritu Santo. Entonces es bueno que ellos se vayan ejercitando en estas cosas, ¿no? Unas niñas de estas que adoren a Dios, imagínense. Si a nosotros nos cuesta porque a través de todo, de nuestra vida nos hemos llenado de cosas del mundo, nos cuesta entrar en comunión con Dios porque tenemos que entrar por un camino que es pedir perdón, humillarnos y pedirle a Dios que nos limpie y ahí sí poder sentir la presencia de Él. A estos niños debe ser más fácil, ¿no? Que hay un corazón limpio. Más fácil entrar a adorar a Dios, a que Dios las toque. La palabra dice que Dios no habita donde hay pecado. Yo me pongo a ver un bebé de estos, bueno, ¿qué pecado puede tener, no? Más bien si adoran a Dios, van a ser llenas del Espíritu Santo desde pequeños. Y es como una especie de consagración, ¿no? De consagrar un bebé, una persona así, una personita de estas, para Dios. Entonces es muy chévere que los tengan acá. Yo creo que alguno de los niños dirá que puede ser como un castigo, ¿no? No hay que hacerlo ver así de esa manera. Y de pronto si ellos no se concentran como tal vez lo podemos hacer nosotros, no es como un motivo para regañarlos, sino más bien hay que estimularlos para que escuchen la palabra de Dios. De eso tenemos que ser llenos nosotros, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra que Dios trae esta noche es como en gran manera, es una forma que Dios tiene como de redarguirnos a nosotros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que los últimos cultos han estado como un poquito solitos, como que la gente no viene, como que les ha costado, ha habido ataque financiero, ataque a la salud, ha habido miles de ataques. Yo me pongo a pensar, ¿será que esas cosas son ataques? ¿O más bien es una preparación? Porque yo me pongo a mirar, bueno, cosas en la vida de uno, sí, digamos que hay cosas que son fuertes para cada persona. Pero si Dios está formando aquí un ejército, ¿cómo lo va a formar? ¿Será que los va a poner a hacer que, no sé, alzar almohadas y llevarlas a otro lado? O a cargar canecas vacías, o no sé, me pongo yo a pensar, y la misma Biblia dice que Dios le dice a alguna persona, no me acuerdo en este momento, le dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y uno se pone a ver, y sí, todos tenemos circunstancias, algunas más duras que otras. O de pronto uno ya pasó por un camino que fue duro al principio y ya va más adelantico que otras personas. Y hay otras personas que están empezando ese camino y es duro, claro, uno se acuerda, uy, yo recuerdo cuando me pasó eso a mí. Y uno considera, sí, esa es la parte de la misericordia que Dios pone en el corazón de uno. Pero hay cosas que son necesarias, es necesario enfrentar muchas cosas en la vida para poder avanzar en el camino de Dios. Entonces, el Señor me puso en el corazón esta palabra. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Este libro habla sobre la historia de David, cuando Dios puso sus ojos en David. La Biblia dice que Dios no miraba la apariencia de los hombres, sino el corazón, le dijo Dios al profeta. El profeta buscaba, siendo profeta de Dios, estaba buscando
a la persona que Dios iba a ungir. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta? Va y mira entre 7 hermanos, ¿eran, Alex? Los hermanos de David. Va y mira entre 7 hermanos. Y lo que suele hacer uno es juzgar con la mirada, ¿no? Lo que solemos hacer nosotros como seres humanos es mirar al que tiene carro, o como le diría una canción, el que trae caballo le presta una silla, o el que tiene posición económica se le da la mejor asiento, se le saluda más amablemente. Al que compra harto se le da buen precio, al que compra poquito no, tiene que pagar más. Debería ser al contrario, ¿no? Pues si el que compra harto tiene más plata, pues debería pagar más. Las cosas de Dios siempre son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué pasaba? En el ejército, el pueblo de Israel esperaba a un guerrero, a un libertador. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿El Padre qué hizo? Mandó a uno manso y humilde montado en un hijo de una burrita, en un burrito. Así es el Señor, ¿no? O más bien nosotros somos así, como de contrarios a la voluntad de Dios, como nadando contra la corriente. Y uno yo me pongo a ver como el entorno, como las cosas en general. Todo lo natural pelea contra la voluntad de Dios. Porque resulta que Dios busca una cosa y la gente busca otra. ¿Qué Dios busca de nosotros? Humildad, humillación. Pero ¿qué busca el mundo o qué nos enfoca el mundo y nos mete eso en la cabeza? Que tengamos poder, que tengamos estudio, que tengamos riquezas, que tengamos, no sé, empleados, sirvientas, personas que nos cocinen, que nos laven, que nos hagan la vida más fácil. Cuando el Señor nos dice que coja su cruz y sígame, nos pide algo contrario a lo que el mundo ofrece y mete por los ojos todo el tiempo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el profeta? Pues buscando al ungido, al que Dios iba a ungir. Comenzó a mirar el profeta a todos los hermanos de David y dice que eran de buena apariencia, fornidos, altos y todo esto. Y el profeta decía, bueno, este tal vez sí, tiene pinta de rey. Hasta que llegó al último y Dios le dijo, no miren las apariencias, porque yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Y ahí fue cuando fue y buscó a David. Y yo me ponía a pensar en alguna predicación que daba, creo que fue Mao, de que era el que estaba detrás de las ovejas. ¿A qué iba a oler un muchacho que estaba detrás de las ovejas? Pues a oveja, ¿no? Y nosotros hemos tenido las experiencias de pequeños de tener ovejas, como nosotros las llamábamos chivas, y de coger esa lana y trasquilarlas. Y alguna vez yo estaba en esas con un primo y eso se le pegaban a uno las garrapatas, ¿no? Eso era un cuento. ¿Y a qué quedaba uno oliendo cuando terminaba de hacer eso? Pues a oveja. Exactamente. Y yo supongo que, bueno, a los que estamos aquí, que tenemos la experiencia, pues nosotros que la tocamos, no huele para nada bueno. ¿A qué huele? A poco de oveja. Pero el Señor no miraba esas cosas. Y mirándolo más desde el aspecto de los egipcios, los pastores eran aborrecidos. Es algo muy similar a lo que pasa en la actualidad. A los pastores los aborrece la sociedad. El espíritu del mundo aborrece a los pastores. Sea que sean malos y se hayan equivocado. Eso es como algo básico en la gente que no busca a Dios. Aborrecer a los que sí hacen la voluntad de Dios. Bueno, entonces llamó el profeta a David y lo ungió. Pero el camino desde que fue ungido David hasta llegar a comenzar a pelear por Dios fue un poquito dificultoso, fue un camino empedrado. Entonces volvemos a lo mismo, la comparación, ¿no? Lo que el mundo ofrece es una suite frente al mar, con bebidas y buffet, todo incluido. Pero lo que Dios nos muestra es que ciertamente vamos a tener dificultades, lo habla la Biblia. Es necesario que hayan tropiezos para probar el corazón. Pues ¿quién va a ser fiel o quién va a ser mejor infiel teniendo todo a la mano, todo cómodo, todo bonito, todo chévere, todo relajado? Muy seguramente nadie va a sacar de pronto
salir a la lluvia y ir a ofrecerle a su sombrilla a otra persona para que no se moje. Eso va a ser, según el mundo, eso va a ser algo que no se hace. Han habido videos donde de pronto hay una persona en la calle y la persona está herida o algo así y muchos pasan por encima de la gente y la pisan, porque no existe esa misericordia y ese amor que Dios tiene en los corazones de la gente. Estos días estuvimos hablando con alguien, creo que fue con Yuri, alguien muy cercano a mí. Yo escuchaba voces y hablábamos, ella me estaba comentando de que estaba escuchando lo de la escuela profética, la segunda clase. Entonces ella me decía que decía el pastor, yo la escuché hace rato, pero no me acuerdo exactamente. Decía el pastor Antonio que Dios no llama a personas formadas a Él, sino más bien llama a personas para formarlas, para que le sirvan a Él. Entonces a veces uno se queda en esa formación y Dios no lo incluye. De pronto hay deseos en el corazón de uno de hacer cosas por Dios, pero yo lo hago como muy familiar con una persona que presta el servicio, aunque yo no lo presté. Si uno vaya a hacer lo que le dé la gana, pues no le va a servir a ellos. Pero si va a ser una persona que va a seguir órdenes, pues obviamente va a alcanzar lo que Dios tiene preparado para ellos. ¿Cómo va a llegar de pronto uno de ser un soldado raso a mandar de pronto a los soldados? No, hay autoridades, hay niveles de mando. Son cosas que la persona tiene que recibir una formación. Leyendo yo esta lectura, hablaba, por ejemplo, de los generales del ejército de David y los generales del ejército de Israel. Y eran tipos que sabían pelear, sabían dirigir a sus tropas, los sabían sacar a la guerra, sabían estrategias. Bueno, usted le hace por aquí, por yo por allá. Si usted necesita ayuda, pues yo le ayudo. Si yo necesito ayuda, usted viene y me ayuda. Los generales. Pero esos generales no se hicieron en un mes ni en un año. Ellos recibieron una formación y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, mirando la segunda de Samuel, comienza a hablar de las dificultades que David tuvo para tomar el reino. Ya había muerto Saúl y había quedado un hijo de Saúl por ahí vivo. Entonces, el general del ejército de Saúl, que era el de Israel, le había dicho, bueno, venga a ver, vamos a armar otra vez, usted va a ser rey y vamos a pelear. Y fue un enemigo potencial de David, hasta que murió el hombre. Entonces ya todos reconocieron a David como rey. Las 10 tribus de Israel reconocieron a David como rey. Ya comenzó a reinar David. Y puesto que David tenía un corazón conforme al de Dios, Dios le comenzó a recompensar, le comenzó a dar victorias por donde quiera que él iba, dice la segunda carta. Entonces yo me ponía a mirar los títulos y David conquista Hebrón, comenzó a conquistar David todo lo que Dios le había prometido, ¿no? Porque el hombre era un hombre obediente a Dios y Dios le comenzó a dar victorias, le comenzó a dar victorias. Y asemejándolo a la vida de nosotros, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, es como si uno se nos montara en una nubecita y fuera en nube ahí, relajado, bien chévere. Hoy tuve un culto muy lindo con Dios, estuvo la presencia de Dios muy hermosa. Y uno como que se apropia de eso. Y hay un momento chévere en la presencia de Dios. La palabra dice que Dios trae tiempos de refrigerio, ¿no? Entonces, mostrando todas estas victorias que Dios le había dado a David, llegamos aquí al capítulo 11. Y el título dice David y Betsabé. Refiriéndonos a los tiempos que Dios trae de refrigerio, de comunión, cuando uno sale de aquí feliz de un culto porque Dios le ha tocado su corazón, porque Dios lo ha perdonado y le ha dado bendición y le ha dado palabras y ha habido ministraciones donde Dios le dice que le va a dar muchas cosas y todas estas cosas. Sale uno feliz. Pero hay una cosa que David hizo y que la hacemos nosotros también. Se nos olvida que estamos en guerra y subestimamos al enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Dice aquí la palabra en el versículo 1. Dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba
pero David se quedó en Jerusalén. Un error grandísimo que cometió David fue ese. Y yo no sé en qué estaba pensando David, pero a pesar de que el hombre tenía el corazón conforme a Dios, cometió el error de no ir a la guerra. Y es algo que está pasando en la iglesia. ¿Qué hizo él? Sí, bueno, tenía sus generales, sus capitanes, una gente bien berraca. En un título anterior dice que los valientes de David. Y no había guerra donde no saliera David con sus valientes. Y Dios le había dado victorias alrededor, por todos lados le había dado victorias. Pero el hombre subestimó al enemigo y se quedó en su casa. Y espiritualmente algo así está pasando en la iglesia. Hay mucha gente que se queda en la casa, por lo que sea, sea por el motivo que sea. Y hay algo en el corazón de uno que lo va midiendo. Y uno comienza a justificarse, ¿no? Es que estoy cansado. No, es que está lloviendo. Muchas justificaciones. Pero no es que nosotros les demos justificaciones a las personas. Esas cosas tienen que ir directamente a Dios. Porque yo me ponía a pensar, bueno, yo llegué aquí como, faltando como 20 para las 7 y esto estaba solo. Entonces uno comienza como, la conciencia de uno comienza como a juzgar, y esto es porque no vendría, ¿no? Pero qué falta de amor para con Dios, ¿no? Pero bueno, ¿sí me entienden? Entonces yo me puse en mi corazón a pensar, bueno, yo no soy el que juzga es Dios. Y yo he pasado por muchas veces por llegar tarde y todas estas cosas, ¿sí? Pero el que juzga es Dios. Y el que premia y da el galardón también es Dios. Y pensando en ese galardón, ¿cuál es el galardón que una persona recibe cuando pelea como debe ser? Como lo hacía David, victorias, conquistas. Sometía, dice la Biblia aquí que él sometía a naciones enteras a servidumbre, a los que dejaban vivos. Cogía a la gente para cargar agua, para cortar árboles. Los sometía, la gente le pagaba tributo. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios estaba en David. Y yo tenía la idea equivocada en mi mente de decir, bueno, David es el rey. ¿Y cómo vive un rey? Exactamente. La señora que tiene la manicura en una mano, la otra en la otra, uno en un pie. Eso es lo que uno presume. La comida excelente, o más bien eso es lo que nosotros queremos ver. Si uno se pone a ver alguna película sobre un rey, tapete rojo, las mejores concubinas, la mejor comida. Mirando al rey Salomón, venían reyes y reinas de otros reinos a traerle carros de especias, lo mejor de cada tierra, porque era el rey y había sabiduría en él, ¿cierto? Pero la Biblia muestra aquí que David salía a la guerra. Y más adelante muestra que David ya estaba como avanzado en años y hubieron varias ocasiones donde los enemigos tuvieron oportunidad de matarlo. Obviamente Dios guardaba la vida de David, pero salían sus valientes y ¡pin! Ponían la vida por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre amaba a Dios y el respaldo de Dios estaba ahí. Y esos valientes le decían, no, Señor, no salga a la guerra. Usted vale más que 10.000 de nosotros. Que estaba el reconocimiento de la gente en David. Era el ungido de Dios y el respaldo. Es el reino tan impresionante que Dios le entregó a David. Fue una cosa brutal. Fueron terrenos, gentes, concubinas. Dice la Biblia que cuando un rey de estos conquistaba un reino, primero que todo le quitaba su corona y se la medía. Y aparte de eso, cogía todas las riquezas. Y sus 500 o 1000 concubinas que tuviera, se las llevaba también. El rey cogía las concubinas del rey que había derrotado. Y obviamente yo me imagino que no sería nada así, pata de palo y ojo de vidrio, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Esas eran las recompensas que tenía un rey por ir a la guerra y pelear y entregar su vida. Y la Biblia habla de muchos reyes, de muchos. Incluso yo me puse a leer sobre Salomón y Salomón alcanzó la misericordia de Dios, no por el Salomón, no por los hechos que él hizo, sino por David. Y Dios preservó a Jerusalén, preservó a Judá por la fidelidad que Dios le tenía al rey David. Pero, siempre hay un pero. David subestimó al enemigo.
no salió ese día a batalla, porque ya le habían derrotado en una ocasión. A esa gente con la que iban a pelear ya le habían derrotado. Sino que ellos se metieron en una ciudad y David al año volvió a mandar al ejército a que fueran a cometer a la ciudad. Y tal vez en el corazón de David hubo mucha confianza que se quedó porque sabía que Dios le daba la victoria. Pero ¿qué hizo él? Desatendió su deber. Y nosotros pensamos acá, o por lo menos yo pienso, que un domingo no es suficiente. Cuando uno viene un domingo y llega hasta el otro domingo, en el lapso de esa semana pasan muchas cosas. Cuando uno no tiene comunión con Dios, de hecho yo siento en mi corazón y algo le hace percibir a uno que hay pocas personas que tienen una comunión con Dios en medio de la semana. No alcanza uno a llegar con ese vigor con el que sale un domingo. Y muchas de las personas, porque a mí me ha pasado también, salimos de aquí el domingo y pasando el andén ya se perdió toda esa unción, toda esa comunión que uno tenía con Dios. Entonces a nosotros se nos olvida que estamos en guerra. Se nos olvida que estamos en guerra. Y en lo natural se ve. Hoy estaba leyendo por ahí, mira, hojeando en Facebook, y salió una publicación donde decía que la gente se estaba muriendo por culpa del trabajo. El trabajo está matando a la gente. El estrés, los horarios extendidos, los malos pagos, los venezolanos que le han quitado tanto el trabajo a la gente, la falta de oportunidades, la falta de preparación, la acosadera de los jefes, eso está matando a la gente, a las personas. Infartos, trombosis, cualquier cantidad de cosas, migrañas, esas cosas lo matan a uno, le hacen perder primero la paz y después la sobrecarga laboral lo aniquila a uno. Y aparte de eso, añádele que la plata de pronto no alcance, peor. Entonces Dios muestra esas cosas. A pesar de que una persona guerríe, batalle, trabaje horas extras, trabaje domingos, festivos, sigue siendo esclavo. Está guerreando, pero está perdiendo. Son peleas que uno hace sin Dios. ¿Cuál era la victoria de David? Que iba y le pedía a Dios y le decía, bueno, Señor, ¿los vas a entregar? Sí, Señor, claro, Dios se los va a entregar. ¿Por qué? Porque usted me adora y me agrada, porque su corazón se parece al mío, porque no había batalla donde el hombre no fuera a dar ejemplo, a decir, bueno, venga a ver cómo es que es, vamos a conquistar esto porque Dios dijo. Pero el fracaso más grande, uno de los fracasos más grandes que tuvo él fue cuando mandó y no fue. Y es como si nosotros quisiéramos que Dios nos bendijera desde allá, desde la cama. Alguna persona decía, nosotros prendemos enlace y ahí nos vemos el culto. Entonces, lo que Dios quiere hacer ver esta noche es eso. O más bien la pregunta sería si nosotros estamos guerreando, si estamos peleando la batalla de la fe. Porque si solo estamos viniendo los domingos aquí a hacer presencia, es difícil. Pero la guerra es brutal, la guerra es a muerte. Tanto que la Biblia dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en las regiones celestes. Y a veces el mundo nos envuelve tanto que terminamos perdiendo esa guerra, ¿no? La guerra es espiritual. Yo me ponía a ver en algunas, a veces prende uno y ve esas películas de esas épocas, donde sacaba usted su cuchillo o su espada y frente a frente con la gente. Es una cosa brutal. Es una cosa a vida o a muerte. Y se corta uno por ahí con que, haciendo un huevo, se corta uno con la cáscara. Ay, qué dolor tan terrible. Esa gente sí, machos, machos. Yo no sé si de pronto alguna persona ha visto una pelea a machete. Sacan ese machete y lo hacen brillar en el piso. Y es gente que es demente a entrar a quitar lo que se le asome, la oreja, la cabeza, el brazo. Es gente decidida, violenta. Y lo que Dios quiere preguntar en el corazón, en los corazones de nosotros esta noche es, ¿nosotros somos así de violentos para buscar las cosas?
Ciertamente no. La Biblia dice por allá en el Nuevo Testamento que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo me ponía a pensar, sí, claro, hay que violentarnos a nosotros mismos. No, no está diciendo la Biblia que cojamos aquí a luz y a golpes, no. Para arrebatar el reino de Dios, no. Es violentarnos, ¿no? Contra nosotros mismos. El Señor Jesús muestra en un pasaje donde los discípulos van a traerle comidita, porque él estaba cansado, dice la Biblia. Estaba cansado de caminar, no del camino, porque el camino es él. Estaba cansado de caminar. Y ellos fueron y le trajeron comida. Y él dejó la comida a un lado por ir a hacer la voluntad de Dios. Eso es violentarse. A mí me cuesta hacer un ayuno largo. Y Dios lo que quiere es que nosotros hagamos eso para bendecirnos, a coger más peso espiritual. Pero el Señor se violentó, subiendo a la cruz, sabiendo lo que le iba a tocar, se violentó por el reino de los cielos. Y a veces una gripa no nos deja venir a la iglesia. El horario, hay muchas cosas. Y de esas cosas ha estado hablando, por ejemplo, el pastor Antonio. Por favor, no lleguemos tarde, por favor, leamos la Biblia. Escuchen la escuela profética. Y primero hablo por mí, porque, o sea, Dios también le habla a uno como proféticamente a través de la vida de uno. ¿Qué es lo que usted está haciendo para mí? ¿O usted está obedeciendo a mis principios, a mis mandatos? ¿Usted está confiando en mí? Todas esas cosas. Estamos en guerra. Pero tal vez uno la pelea con sus fuerzas, ¿no? Con lo que yo sé hacer. Mire que yo sé tirar unas granadas lejos. O bueno, yo sé cómo entrarle a ese man allá. Pero no, hay que aceptar las instrucciones del Señor. Dice la Biblia que era un tiempo para ir a la guerra, ¿cierto? Y aquí dice que era un tiempo específico para ir a la guerra. Pero obviamente estaban en guerra. Dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. David ya había tenido peleas con los amonitas y ya los había sometido. La Biblia más atrás habla que los amonitas fueron y alquilaron gente a sueldo para ir a presentar pelea a David. Y lo impresionante del caso de esta historia es que se murió el rey de Amón y él era amigo de David. Entonces David se condolió en su corazón porque pues, el hombre había hecho misericordia con David. Entonces David dijo, bueno, le voy a enviar a mis siervos y que vayan y le den las condolencias, que se conduelan. Pero los príncipes de Amón dijeron, no, estos han venido aquí a mirar a ver cómo nos conquistan. Y los avergonzaron. Dice la Biblia que les quitaron media barba y les cortaron los vestidos hasta la mitad de las nalgas. Es una vergüenza. Aparte que para los judíos era una vergüenza que les quitaran la barba. Que algo así le pasó al Señor Jesús, ¿no? Les cortaron los vestidos hasta las nalgas. Pues qué pena. Y más los que tenemos poquitas nalgas, pues peor. Entonces los afrentaron tremendamente. ¿Y qué hizo? Ellos supieron que habían ofendido a David y fueron y alquilaron ejércitos para que pelearan. Y David vio que iban a pelear con ellos y pues se puso en frente de batalla y los vencieron. Pero parte de ese ejército que se fue a resguardar en la ciudad, y dice aquí que al año siguiente de que los vencieran, ese ejército fue y se metió a la ciudad. Y fue cuando David envió su ejército, envió a Joab. Y en las peleas siempre tenían que estar los reyes, ¿cierto? Entonces dice aquí que en el versículo 1, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dice que en el cercano oriente los reyes salían normalmente a la batalla en la primavera debido al buen tiempo y a la abundancia de alimentos por el camino. Era un tiempo propicio para ir a la guerra, porque ellos no se iban a morir de hambre. Pero David se quedó en su casa ahí, relajado, confiado de pronto en que el ejército ya iba a ir, como ya los habían vencido, confiado en que ya iban a ir a tomar la ciudad, ¿no? Dicen,
David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David estaba relajado, estaba durmiendo, ¿no? Yo sé que el hombre, Joab pelea y todo el pueblo pelea, ya tenemos la victoria. Incluso está hablando de que él se levantó en la tarde, o sea que se había echado un motoso bien largo. Tuvo que haber almorzado o se levantó a almorzar, algo pasó, ¿no? Dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real. Él estaba muy confiado en que iba a haber la victoria. Y eso es un contraste que muestra más adelante, que Dios le muestra a David que no estaba haciendo lo correcto. Y se lo muestra a través de el esposo de Betsabé. Dice la palabra, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. La Biblia está declarando que era una mujer casada, ¿no? Pero hablando de un dicho, un adagio muy popular, dice que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? La pereza es la madre de todos los vicios. Y ese fue uno de los errores que tuvo David. Se quedó durmiendo relajado. Comenzó el diablo como a maquinar. Y desafortunadamente para nosotros los hombres, una de las cosas más fuertes que nos afecta es el sexo opuesto, las mujeres. Y Dios lo muestra aquí más adelante. Ese fue uno de los males más grandes que destruyó a Salomón, el adulterio. Aún teniendo sus concubinas, era una cosa mala. Más adelante buscamos el texto que está por allá en Levítico, creo. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa y bañándose pues peor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Con Eliam, con el papá de Eliam también le pasan cosas terribles a David. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí los comentarios aclaran que ella estuvo de acuerdo con David, pero también la Biblia demuestra que David fue y la tomó. Hay una cosa muy terrible que le pasa a la gente que Dios pone en autoridad. Y una de las cosas que le pasaba aquí al rey David fue que pasó por encima de la autoridad. Pasó por encima de que ella era una mujer casada y fue y la tomó a la fuerza. Y eso era adulterio, ¿no? La Biblia declara que eso es adulterio. Y es un pecado de muerte. Entonces dice que la tomó y la Biblia aclara aquí que ella se purificó de su inmundicia. Entonces la Biblia en los comentarios habla de que ella tenía su ciclo menstrual. Entonces da a entender claramente que no estaba embarazada de Urías, sino que estaba embarazada de David. En ese momento cuando habla la Biblia de que se limpió de su inmundicia, ella tuvo su ciclo menstrual. No estaba embarazada de Urías, sino que el bebé era de David. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Aquí leyendo estos versículos, comparándolos con la lectura más atrás, la Biblia habla de que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero después de que David tomó a Betsabé y adulteró, comienza a mostrar las maquinaciones y el alcance que tenía David después de haber pecado.
Y nosotros no estamos exentos de esas cosas. A veces nosotros estamos aquí en una comunión con Dios impresionante. Dios lo quebranta a uno y uno llora. Y uno se aflige por el pecado que uno ha cometido delante de Dios. Y quisiera uno como quedarse en ese momento, pero cuando uno tiene que enfrentar su realidad, cuando uno se aparta de Dios, viene esa maquinación, como que la formación, la que ha traído uno antes, trata de levantarse. Y esa fue la naturaleza que se le salió a David de su corazón. Adulterio. Aquí viene y le habla al hombre palabras de amabilidad, pero el centro, el punto, el fin de lo que estaba haciendo David llegó a asesinar a Urias. Y eso muestra el contraste que hay en la vida de nosotros. Cuando tenemos comunión con Dios, estamos súper bien. Pero cuando nos salimos de la presencia de Dios y nos confiamos en muchas cosas y comenzamos a vivir de acuerdo al mundo, es cuando llegamos a ser homicidas, mentirosos. Y esas cosas tienen una gran consecuencia. Cuando dejamos de ir a la guerra, de ir a pelear, de ir a interceder, de ir a servirle a Dios. Esas cosas son, yo me ponía a pensar, y no por echarme flores, pero cuando yo estaba ahí me acordaba más o menos de lo que decía el pastor Antonio. Yo llegaba temprano a los cultos porque yo amaba al Señor. Yo llegué a la iglesia porque amaba escuchar sus palabras. Ese amor tiene que manifestarse. ¿Y cuánto amaba esta gente a Dios? Por ejemplo, Joab. Aunque Joab después murió de una manera terrible, pero una parte que habló él me gustaba mucho. Y le decía al hermano, bueno, yo voy a pelear con estos acá y usted pelee con estos allá, porque tenían guerra por delante y por detrás. Entonces, si usted no puede, yo le ayudo, si yo no puedo, usted me ayuda. Esforcémonos por nuestra ciudad y por nuestro Dios. Había amor por la ciudad de Dios y por Dios. Había amor en el corazón de un asesino, que era un man que sacaba la espada y derrotaba ejércitos, mataba gente como un berraco, pero había amor por Dios, había amor por lo celestial, por la voluntad de Dios. Y yo hacía la comparación, sin querer herir a nadie aquí de la iglesia, y me disculpan los que estén escuchando, pero no llegamos temprano. Cuando llegamos es difícil de que una persona coja una escoba y vaya a barrar la puerta, desde que acomoden las sillas, de que utilicen bien los baños. ¿Cómo, o sea, en qué situación estamos? ¿En qué está el amor de nosotros por Dios? ¿Estamos listos para ir a una batalla? Es una cosa que Dios me ponía a pensar en mi corazón. ¿Estamos listos para ir a enfrentar a una persona que aborrezca las cosas de Dios y quiera matarnos? Y a no responder una sola palabra, como lo hacían los discípulos. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Para mí, yo me la hago y la verdad sí nos falta demasiado. Nos falta mucho. Lo que Dios está haciendo es darnos una formación como hijos suyos. Ese es como el principio, pero como el gran propósito que Dios tiene, que nos seamos formados conforme al Señor Jesucristo. Pero en el medio de esa formación, Dios nos quiere formar así como formó a Israel en medio del desierto. Bueno, ellos fueron desobedientes, pero el propósito era de que ese pueblo de esclavos se volviera un ejército, aprendiera a guerrear, a pelear. ¿Y qué fue lo que hizo Dios a través con ellos, aún siendo desobedientes? Los llevó a través del desierto, los metió a Canaán, y por medio de ese pueblo desobediente derrotó muchos reyes y conquistó la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, volvernos gente de guerra. Pero no que nos guerriemos aquí entre nosotros mismos, ¿no? Gente de guerra espiritual, gente que pelea las bendiciones. Había una palabra de Dios que me confronta a mí mucho, mucho, mucho. Creo que la dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes no han peleado con el pecado hasta la sangre. Madre, y ha habido momentos en mi vida muy anteriores a llegar a este lugar, donde ni siquiera uno pelea contra el pecado. Ni siquiera uno lidia con el pecado de uno, con los malos deseos.
Y eso me hace acordar de lo que estaba hablando ahora un rato, de enfrentar un ayuno largo. Porque realmente somos conscientes de que necesitamos unas batallas, de someter la carne, de someter el alma y el espíritu a Dios. Y hay cosas que, por ejemplo, hay cosas que solamente las alcanza uno con un ayuno, violentando su cuerpo, flagelándolo, dice la palabra. Pero es necesario esa confrontación. La Biblia habla más adelante cuando Dios le manda al profeta Natán a David, lo manda a confrontarlo. Y eso es muy evangelístico, ¿no? A pesar de que David era un hombre que amaba a Dios, es muy evangelístico. Una de las cosas por las cuales el evangelio, la predicación del evangelio no es efectiva, es porque mucha gente habla del amor de Dios. Dios lo ama, Dios lo quiere bendecir, Dios no quiere que usted sufra, pero se nos olvida esa parte que es muy importante, es de hacer saber a la gente y de nosotros mismos tener en nuestro corazón esa confrontación. Somos pecadores, tenemos pecado por el cual arrepentirnos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntase. Y nosotros a veces creemos que no necesitamos eso del arrepentimiento, cuando la Biblia habla de que todos los días tenemos que ir a Dios, a limpiar nuestras vestiduras. Pero hay muchas iglesias, mucha gente que predica el Evangelio. Se puede decir lo que es de la prosperidad, que reciba a Cristo y ya va a ser salvo. No es necesaria la confrontación. Y el profeta Natán confronta a David y le hace caer en cuenta que el hombre era un tipo perverso, malo. ¿Y qué dice David? El hombre dice, sí, yo pequé contra Dios. Lo admite, sí, Señor, yo pequé. Esto está en el capítulo 12. Si quiere lo leemos. Dice en el versículo 1, Jehová vio a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Aquí la Biblia, el Señor trata de demostrar que a veces nosotros llevamos una vida confiada en Dios. Hay muchos dichos que se salen de la boca de nosotros que dicen, Dios proveerá, Dios sabrá qué hace conmigo. Sí, Dios sabe qué quiere hacer con nosotros. Los que no sabemos qué quiere hacer Dios con nosotros, a veces somos nosotros mismos. Porque mucha gente dice, yo soy cristiano. Y después uno los comienza a ver y comienzan a tener un comportamiento diferente, a ser grosero, a hablar cosas con doble sentido, ¿sí me entiende? Entonces no hay autenticidad en esas cosas. Y el solo hecho de decir yo soy cristiano, a veces uno como que se confía en eso, de decir de que, yo voy a la iglesia los domingos, yo escucho mucha música cristiana, yo veo enlace, eso hace sentir como cierto confort y se hace olvidar, o más bien como que lo enceguece a uno y no lo deja ver el pecado que hay en el corazón de uno. Es una religiosidad, es una venda en los ojos. Que nosotros venimos a cada 8 días, no, si yo soy cristiano, pero en medio de la semana estamos haciendo cosas que no convienen. Y viene el profeta y le dice, usted es así, mijo. Usted es ese hombre perverso. ¿Y qué hizo David? Antes de todo, antes de reconocer que él tenía pecado, mandó su juicio, dictaminó un juicio. Y lo más impresionante del Señor es que
El hombre dio un juicio y tal vez lo dio correctamente, porque después se aplicó a su vida. Dice, ese hombre perverso es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos. Y la Biblia aquí en los comentarios dice, esos 4 tantos de los que habló David fueron sus 4 hijos que murieron. El primer hijo de Betsabé, y de ahí para arriba se murieron 3 hijos de él, Absalón y otros 2. Más adelante, si ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta de que muchos juicios se ejecutaron en la vida de David después de estas cosas. Ese juicio de los 4 tantos fue que salió la boca de él. Y ciertamente era digno de muerte, pero el profeta le dice, o más bien el corazón de Dios es tan hermoso y amado a David, y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El Señor está hablando de todo lo que le dio. ¿Qué hacía falta en la vida de David? Nada. Realmente no faltaba nada. Mujeres, ¿cuántos reinos derrotó? ¿Cuántas concubinas le trajeron? Pero el pecado que había en el corazón hizo que se fijaran la mujer de uno de los más fieles de sus siervos. Ese es el corazón del hombre, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, yo le di todo esto. Y si eso no le alcanza, yo le habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esa es una palabra muy clave para lo que está pasando ahorita. Y diciendo esta palabra, Dios nos pone bajo juicio a todos. Yo primeramente, que estoy hablando estas palabras, reconozco, sí, el Señor nos pone bajo juicio a todos. A veces tenemos en poco las cosas que Dios nos da. Y el Señor me ponía en el corazón, en este mismo segundo, pedirle perdón a Dios por poner en poco las cosas que nos da, sus mandamientos, sus palabras. Porque cuando estamos aquí bajo la presencia de Dios nos quebrantamos y lloramos. Y salen mocos, como decía el pastor Mauricio, sale de todo el corazón de uno. Palabras de gratitud. Pero cuando nosotros no estamos en guerra, no estamos en el espíritu, menospreciamos todo eso tan hermoso que Dios nos da. Y terminamos amando más al otro Señor que a Dios. La palabra dice que uno puede amar a 2 señores, porque va a amar más a uno que al otro, y va a aborrecer a uno y al otro lo va a amar. Entonces yo les pido que con su boca digan esta noche, Señor, perdóname por tener en poco tu palabra, que es lo que el profeta le está diciendo a este rey que era un ejemplo para todos. Llegó el momento donde tuvo en poco las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, y a nosotros nos pasa muy seguido. Pero aparte de que había una condena sobre David, dice la palabra lo siguiente. Dios muestra su corazón hermoso para con David. Le dice, bueno, usted era un muchacho que cuidaba chivas, pero yo lo ungí por rey sobre Israel, le di la victoria, le di las mujeres de sus enemigos, le di la casa de Saúl. ¿Cierto? Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Una de las cosas que el Señor me ponía a pensar era eso. Llegar a un culto tarde es tener en poco a Dios. Y volví a venir a mi mente las palabras del pastor. Llegar a la iglesia puntual es amar al Señor. Llegar a ser limpiados, a servirle a Él corriendo una silla, limpiando el piso. Es amar a Dios. Yo muchas de las veces que estaba afuera barriendo, viene el diablo y como que le habla sucio a uno al oído y dice, tal que pase algo conocido y lo vea usted aquí barriendo la calle. Uy, qué boleta. No, si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios, no para ninguna otra persona. Ni siquiera para las personas de la iglesia, que finalmente sí lo está haciendo uno para la gente de la iglesia. Pero primeramente es para Dios que lo estamos haciendo. Entonces cuando uno llega tarde, pues tiene un poco a Dios. Cuando uno huye a un momento de oración o a un momento de intimidad, ¿qué está haciendo? Pues está amando más el afán o la vida o el trabajo o la cita médica o todo lo que está opuesto al momento donde Dios lo está llamando a uno a tener intimidad. Y Dios dice eso.
Esa fue como la palabra. Yo asemejo como si fuera un cuchillo que entrara en el corazón de David en ese momento. Porque ciertamente David amaba a Dios, pero hubo un momento donde tuvo en poco a Dios y fue y la embarró. Se amó más a él mismo de tener un rato agradable con Betsabé, sabiendo que era la mujer de otro. Son momentos donde nosotros tenemos en poco a Dios. Como lo decía el mismo pastor Antonio, y eso lo dice mucho Alejandro. Cuando se levantaba esta mujer y decía que exigía respeto por el Espíritu Santo. Son escenarios donde uno tiene un poco a Dios. Aquí viene uno un culto aquí si se va a dormir o si se va a salir para la tienda cada rato. Son 2 horas. Y los que vienen más tarde es menos de 2 horas para dedicárselas a Dios. Entonces tenemos en poco a Dios en muchas cosas, ¿no? Y yo siento en mi corazón pedirle perdón a Dios por eso. Porque tiene que haber sinceridad en mi corazón de uno y reconocer que hemos tenido en poco a Dios. A partir, no solamente en estas cosas, sino tantos años. A los cuántos años por promedio, aunque eso es difícil de generalizar. ¿Cuántos años llega una persona que llega a los 30 años a los pies de Cristo? Desde que llega a Cristo, desde ahí para atrás, ha tenido un poco a Dios 30 años. Y nosotros a veces lo seguimos haciendo. Llegando tarde, mirando el celular a toda hora, escribiendo chats en medio de la iglesia. Hay muchos motivos, pero Dios juzga esas cosas en el corazón de cada persona, ¿no? El Espíritu Santo es el que da convicción. Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sí, los amonitas mataron a Urías, pero ¿quién fue el que lo mandó allá al frente de batalla? David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Imaginen lo que le está diciendo Dios a David. Y ahí no cuenta toda la fidelidad que David tuvo hasta antes de meterse con la mujer de Urías. Era un momento de juicio. Y la palabra más adelante dice que si una persona lleva una vida agradable a Dios y en un momento peca, todo lo que hizo antes no se le va a tener en cuenta. Mas Dios tiene misericordia. Pero es una palabra muy dolorosa, ¿no? Me parece que Dios le diga a uno, usted me menospreció. Después de que yo lo amado tanto y entregué a mi hijo por usted, usted me menosprecia. En cierta manera parece como si Dios estuviera mendigando amor de parte de uno, que uno lo amara. Pero yo lo veo así, como un cuchillo entrando en el corazón de uno. Son cosas que realmente no se deben hacer. Menospreciar a Dios, dice. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Será que no tenía mujeres David? ¿Como para ir a conseguir otra? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Un juicio duro ese. Y así pasó. Y más duro dice aquí el comentario en la Biblia, que en la misma terraza donde él salió a mirar a Betsabé, ahí fue donde el prójimo de él, que fue su hijo, yació con las mujeres de David. Es una cosa dura. ¿Cómo estaba indignado el Señor para mandar un juicio tan duro? Claro, el Señor estaba sentido porque él lo menospreció y el juicio fue duro. Dice en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí viene el reconocimiento, la sinceridad, el arrepentimiento de David. Hasta antes de que viniera el profeta a él, no, incluso hasta cuando el profeta le contó la historia, el hombre tenía su corazón duro, firme, incluso dio un juicio, ¿no? Pero cuando Dios lo confrontó, David se dio cuenta que había pecado, reconoció su pecado. Dice, también Jehová dijo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Ahí está la misericordia de Dios tan hermosa. Que el pecado de David fue remitido, lógicamente, a Cristo. ¿Quién más podía pagar por el pecado de David? Por el pecado mío, por el pecado de ustedes, todos, de todos nosotros. ¿Quién más pudo haber pagado por ese pecado? El Señor Jesucristo. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Dios había dictaminado un juicio, ¿no? Y ese juicio se cumple más adelante. Pero algo que tenía David, a pesar de pecar contra el Señor, era eso. Reconocía su pecado y amaba a Dios. Después de esto viene un juicio impresionante. Y hay una parte que resalta que el ángel de Jehová vino a destruir. Porque Dios le puso unos juicios, le puso a David a decidir cómo recibir esas consecuencias. Y en una de esas le dice, bueno, escoja pues 3 meses bajo la espada de sus enemigos. En otra le dice, ay, ayúdeme, es que se me olvidó la segunda. 3 años de hambre o 3 días bajo la espada, bajo el juicio de Jehová. Y David reconoció, no, pues yo prefiero al Señor, porque yo sé que Él tiene misericordia. Y dice la palabra más adelante, y yo los invito a leer, que el ángel de Jehová salió a traer su juicio sobre Jerusalén. Y el mismo ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, le dijo a David que era lo que tenía que hacer para detener esa ira. Me parece muy hermoso eso, a pesar de que Dios le estaba dando la justicia. Él mismo le dijo, bueno, para que esto pare, vaya y ofrezca un sacrificio a tal lugar. Y yo no alcanzo a pensar cómo sería el desespero de David. Bueno, hasta el mismo David le dijo a Dios, Señor, el que pequé fui yo, que ese juicio sea sobre mí. Estos no han hecho nada. Dice la Biblia que David vio al ángel y seguramente era algo extraordinario, gigante. Tenía la espada desenvainada y estaba mirando a Jerusalén. De esos años siempre que Dios le dio como dolor castigar a Jerusalén. Y dice la Biblia ciertamente que Dios es un Dios que se duele del castigo. Entonces ahí cuando David dice, el que pequé fui yo, Señor, mátame a mí. Entonces Dios manda al profeta, al vidente, y le dice que que el ángel le presente un sacrificio de un terreno. Entonces David va a ir a comprarlo, el dueño del terreno le dice que no. Pero porque el del terreno también había visto al ángel de Jehová, dice la Biblia. Entonces sí, pero lo que hizo David me parece muy de Cristo también, ¿no? Bueno, aquí fui el que la embarré, fui yo, que castigo sea sobre mí. Pero una parte que me salté acá es la fidelidad que tenía Urías a Dios. Dice la Biblia aquí en el comentario que ni siquiera él era hebreo, pero el nombre de él era adorador de Jehová. Quería decir el nombre de Urías Eteo. Entonces dice que David lo mandó a llamar. Le dijo, bueno, lave sus pies y váyase para su casa. En los comentarios dice que un hombre cuando venía de la guerra venía, imagínense cuántos días sin bañarse ni nada, lleno de sangre, lleno de cosas. Entonces lo que le decía la Biblia, con lo que le decía David era que se lavara sus pies y fuera a su casa a estar con su esposa, porque él quería encubrir su pecado. Pero el hombre era tan fiel que decía, no, pues ¿cómo va a ser? Aquí la ciudad está bien bonita, el arca de Dios está en medio de cortinas, pero la gente está ya peleando, ¿yo cómo voy a ir a estar con mi mujer? Y era como Dios queriendo darle como una lección a David en medio de su pecado. Este es fiel, vea, ni siquiera va a su casa a comer y a beber y a estar con su mujer. Él es fiel y está ahí. No puede estar tranquilo porque sabe que están en guerra. Y era como una especie de adoración que el hombre le daba a Dios. Esa fidelidad de saber que los otros estaban peleando. Y él cómo iba a acostarse y a relajarse. No, el hombre quería estar pendiente, ni siquiera quiso ir a su casa. Y lo más terrible del caso fue que David mandó su carta con su sentencia por medio de la mano de él a Joab. O sea, cuando uno no está en guerra, cuando uno no viene a la iglesia, cuando uno no está en comunión con Dios, está siendo potencialmente peligroso, está siendo potencialmente como David lo hizo con Urías y con su esposa y todas esas cosas. Entonces lo que Dios quería redarguir era eso, estamos en guerra, ciertamente estamos en guerra,
El pastor Mauricio me decía, es que estamos bajo un ataque duro. Y si estamos bajo un ataque duro, los que son conscientes que estamos buscando a Dios y que las cosas se ponen difíciles, si nosotros desistimos, si nosotros dejamos de orar, si dejamos de venir a la iglesia, pues ¿qué le va a pasar a una persona que está en frente de batalla y, ay, se me cayó la espada? Cuando se levanta ya se levanta a la mitad. Ya está destruido, claro. Y si eso hacemos nosotros, de servirle a Dios a medias, de servirle a Dios cuando nos queda tiempo, pues ciertamente la guerra está perdida. Con Heidi hablamos esta semana de eso. Y ella ponía como el ejemplo, decía, es que yo no vine aquel día porque no pude, no tenía para luz. Y bueno, llegó el otro culto de intercesión. Y ella estaba con gripa y todo. Y yo la admiro, la verdad, porque ella vive casi llegando por allá a Mesitas, yo creo. Vive en lo último de Bosa Recreo. No sé cómo se llama eso, ya. Eso es como el tercer recreo ya, porque queda bien al fondo. Imagínense, entonces decía ella que ya le estaba dando pereza venir, porque tenía gripa y todo este cuento. Y dijo, no, yo me voy porque donde yo me quede acá, me voy enfriando y me voy quedando y así pasa, así le pasa a uno. Cuando uno no va a un culto, o cuando uno no va al culto de oración, o cuando uno no viene a escuchar las palabras de Dios, pues se va secando, se va enfriando. Yo he tenido esa experiencia y pues volver a uno a buscar las cosas de Dios es duro. Es como si, yo no sé, si alguien lo amarrara a uno y no quisiera soltarlo. Es difícil volver a arrancar a tener lo que uno tenía con Dios en el momento cuando estaba bien. Y las consecuencias pues son duras porque era lo que le pasó, todo lo que le pasó a David. Mas, sin embargo, Dios se agrada de la gente que lo ama. No así lo que le pasó a Salomón. Y relacionando el tema con el tema del adulterio, por allá en Levítico Dios dice las leyes sobre un rey. Y en esas leyes que le demanda a los reyes, una de esas es que no adultere, porque eso trae muerte. Y en la comparación que yo veía en la Biblia, era que el pecado más gordo de Salomón, a pesar de que Dios se le había presentado dos veces, era que el hombre se enamoró de una cantidad de mujeres, de reinas, que venían a él a través de presentes. El man las amó, él se enamoró de ellas y las amó. Y el Levítico decía, bueno, que no le diera su amor a ellas, porque iba a terminar inclinando su corazón a sus dioses. Entonces, lo que causa un momento de distracción o de relajamiento en medio de la guerra es que uno olvide lo que Dios le manda. Ciertamente David tenía sabiduría muchísima de parte de Dios, pero había olvidado ese mandamiento. Muchos habían olvidado ese mandamiento de no adulterar con mujeres extrañas, porque ellas traían sus costumbres al corazón de él. Y a causa de eso el hombre también iba a inclinar su corazón a los dioses de ellas. Entonces dice la Biblia que él construyó altares en Jerusalén para que ellas adoraran a sus demonios. Y el hombre participó de esas cosas. De pronto David no llegó hasta allá, llegó a ser homicida. Pero en el corazón de él, David, había un arrepentimiento y un amor por Dios. Pequé, pero me arrepiento. ¿Y qué dice por allá Juan? Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. A eso nos llama Dios. Desde el primer llamado que Dios nos hace es eso, a estar en paz con Dios, a reconciliarnos con Dios. Y la Biblia ciertamente, el profeta o Dios le manda a decir a David por medio de Natán, que David lo menospreció. Y si nosotros nos preguntamos, nos miramos hacia adentro, ciertamente hemos menospreciado a Dios. Pero lo que quiere Dios en esta noche es eso, que nos reconozcamos y le pidamos perdón. Y tengamos un corazón como el de David, que lo busquemos a Él, que podamos tener la valentía de decir, Señor, corrígeme, y levantar un altar para Dios. Y no menospreciarlo. Apocalipsis dice que, no, que la iglesia había perdido su primer amor. Y si uno menosprecia a Dios, obviamente no lo va a tener de primeras.
Entonces lo que Dios quiere es eso, que no lo menospreciemos, que no lo tengamos en poco. Yo no sé qué personas, lástima que ya no estamos grabando en vivo, pero yo sé que esto es para toda la iglesia, que no tengamos en poco las cosas de Dios. No solamente como ir un domingo a ciclovía, bueno, listo, me voy para ciclovía. Es más bien, no que nosotros vengamos aquí, sino que lo llevemos a Él a todos lados. Aunque en realidad Dios es el que nos lleva a todas partes, sino que lo llevemos a Él a todos lados en el altar que tenemos para Él, buscándolo a Él, sabiendo que si servimos aquí barriendo, con el diezmo, con las ofrendas, es para Él. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y en un momento de guerra, pues si uno no va a Dios, el diablo viene y hace fiestas. Entonces es más eso, ¿no? Poner en práctica el amor por Dios, reconocer que hemos fallado y lo que el Señor está diciendo, no lo menospreciemos, no lo tengamos en poco. ¿Vale? Yo los invito a que oremos, a que le pidamos perdón a Dios. De todo corazón, cada uno de nosotros sabemos en qué le hemos fallado a Dios. Y que seamos sinceros delante de Dios. El profeta le dijo a David que no moriría, porque Dios había remitido el pecado. Y Dios remite nuestros pecados. Por medio de Jesucristo nos da perdón. Yo le invito a eso, a que nos pongamos en paz y que seamos conscientes que estamos sirviéndole a Dios, no a las personas. ¿Vale? Bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios de los cielos, por tu palabra, Señor, por tu misericordia, amado Dios, porque tú confrontas, Señor, nuestros corazones, amado Dios, y haces ver, Señor, que aún hay maldad en nuestros corazones, Señor, que aún, Señor, ese amor que tú tienes hacia nosotros no se ha desarrollado, Señor, no ha crecido, amado Dios. La fe, Señor, tampoco ha crecido en muchos de nosotros, Dios de los cielos. Nosotros nos avergonzamos, Señor, de nuestros pecados. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor. Que borres nuestras rebeliones, Señor. Que así como David oró a ti, amado Dios, te pedimos que quites de nosotros, Señor, toda consecuencia de pecado, amado Dios. Y que pongas en nosotros, amado Dios, un espíritu que te ame, Señor. Un espíritu que te anhele, amado Dios. Un espíritu que esté dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, amado Dios. A glorificar tu nombre, Señor. A reconocerte, Señor, como el único y el verdadero Dios. A no tropezar, Señor. A no relajarnos, Señor, y no estar en batalla. Ciertamente, Señor, cada segundo tenemos batalla en nuestra mente, Señor. Cada segundo tenemos batalla en nuestro corazón. Y de esto se trata la vida cristiana, Señor. De tomar decisiones, Señor. Tomar decisiones certeras, Señor. Radicales, de obedecerte a ti, Padre. De amarte a ti, Señor, y tomar las decisiones correctas, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Y envía tu Espíritu Santo, Señor. Pon un espíritu de nosotros, un espíritu noble. Un espíritu que te ame, amado Dios. Que no nos amemos a nosotros mismos, Señor, y mucho menos, Señor, lo que el mundo ofrece, Señor, sino que amemos lo que es tuyo, Señor, lo celestial, Señor Jesús. Que te amemos así como tú nos has amado, Señor. En espíritu y en verdad demandas tú, Señor, que te amemos. Pon en nosotros, Señor, ese sentir, amado Dios, de tenerte a ti de primeras, amado Dios. Ciertamente, Señor, la vida cristiana es dura, Señor. Pero ¿de qué otra manera, Señor, tú probarás un corazón que te ame, Señor? Si no es una persona que dé la vida por ti, Señor. Y es lo que tú demandas, amado Dios. El que busque salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de ti, Señor Jesús, la hallará. Pon ese sentir, amado Dios. Y pone en nuestro corazón, amado Señor. Amarte, Señor, amarte, Dios. Amarte, Señor. Andar, Señor, peleando por nuestras bendiciones, Señor. Rogando, Señor, y suplicando, amado Dios, por las almas, por tu iglesia, amado Dios. De eso se trata, Señor, la batalla. De negarnos a nosotros mismos, Señor. Y amarte, Señor, a ti, Señor. Más que a nosotros mismos. Tu palabra dice que el que no niegue a padre y a madre, a hijos, a esposa, y asimismo, Señor, no es digno de ti, Señor. Haznos dignos de ti, amado Rey, para habitar contigo, Señor, en tus moradas eternas, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, la petición que hacía el pastor Antonio era de que si alguno traía una ofrenda, no solamente los domingos,
sino en medio de los cultos de la semana, era que la ofreciera a Dios con alegría, con gozo. Es una forma de servirle a Dios. De pronto, pues, alguno dice, bueno, pero Dios ¿para qué quiere plata? No, sí, no es que Dios quiera plata, sino que Dios pide que le sirvamos porque el mantenimiento del cuerpo de Cristo es ese, ¿no? Los diezmos, las ofrendas, los pagos aquí en el local, en los servicios, todas esas cosas. Todo eso lo pone Dios en mi corazón. Entonces, pues yo les invito a que traigan una ofrenda, la de con gozo, con alegría. Dice la Biblia, no esperando recibir nada a cambio, ¿no? Sino más bien por gratitud de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Vale?